Buenos días, familia. Qué gozo estar con ustedes reunidos ante la presencia de nuestro glorioso Señor. Para los que no me conocen, yo soy Daniel, uno de los pastores de la iglesia, junto con Andrés, que nos dirigió en la oración congregacional. Hoy estamos continuando con la predicación de la serie de Primera de Corintios. Una historia que creo que es ficticia cuenta que en una noche estaba Winston Churchill con su esposa Clementine caminando por las calles de Londres. Y resulta que un barrendero llega y se acerca efusivamente hacia Clementine. Y después que se va, Winston le pregunta a su esposa que de dónde conocía a ese hombre, y ella le responde que en su juventud él había estado enamorado de ella. Entonces Winston le dice: si te hubieras casado con él, ahora serías la esposa de un barrendero. A lo que ella inmediatamente, sin dudar, le responde: no, si yo me hubiera casado con él, él sería el primer ministro. Y creo que el valor que le veo a iniciar la predicación con una historia así es que era conocido como Clementine fue un pilar fundamental en la función que él pudo ejercer como primer ministro. Es una realidad. Hermanos, el mundo busca aislar e individualizar el éxito del hombre y de la mujer por aparte. Pero la Biblia ve una fidelidad al Señor, a una misión que da en común para que juntos, complementándose, hombre y mujer, logren las obras del Señor en unidad, pero con roles distintos. En la prédica anterior habíamos visto uno de los pasajes que varios de los eruditos categorizan como el texto más difícil de interpretar del Nuevo Testamento. 1 Corintios 11, del 2 al 16. Les había dicho que la exposición de ese texto iba a ser de varias partes. Vimos la exposición completa del texto la vez pasada, pero faltaban, y lo dije de antemano, falta. Y espero hoy poder cerrar cualquier brecha que haya quedado de la vez pasada en claridad. Y si Pablo pausó entre los versos 7 y 12 a remontarse a Génesis, es bueno para nosotros también pausar y remontarnos a Génesis, que es parte de lo que vamos a hacer hoy. También Pablo expresó la interdependencia de hombre y mujer a partir del verso 11, y hoy vamos a hacerlo también. Vemos una buena oportunidad para ampliar acerca de uno de los 7 valores en común de la familia de iglesias en la que estamos, Gracia Soberana, que es el complementarismo. Acompáñame entonces en sus Biblias, por favor, a 1 Corintios capítulo 11. Vamos a leer nuevamente el texto desde la Nueva Biblia de las Américas. 1 Corintios 11, 2. Los alabo, porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Juzguen ustedes mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra? Pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria. Pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre.
ni la tienen las iglesias de Dios. Y repitiendo o repasándolo de la vez pasada, un resumen de la intención del autor original hacia los corintios, esa audiencia original, sería la siguiente, que como les dije, busco hacer resúmenes más concisos, pero este texto que es más complejo quise hacerlo más amplio y creo que va a estar proyectado. Ese resumen es: especialmente en el culto público, la honra y gloria dentro del orden creado por Dios se comunica en la cabeza de hombre y mujer según sus distintos diseños naturales. Hermanos, este es un texto complicado. Mi interpretación no necesariamente es la misma que la de Andrés o la de Kevin, y eso no es un tema que nos inquiete. Este no es un texto que debiera dividir a la iglesia. ¿Qué sí hay en este pasaje que enfatizamos y abrazamos como iglesia? El concepto de la solemne celebración sobrenatural cuando toda la iglesia se reúne. Se ve como algo especial eso de, ¿por qué es especial ese momento cuando se ora y se profetiza con la iglesia reunida? Y también como iglesia abrazamos el complementarismo, que es uno de los 7 valores en común de gracia soberana. Así que vamos a empezar por repasar lo que presenté como mi postura de interpretación de este pasaje, que mi postura está condensada en el bosquejo con el que prediqué el sermón, que lo vimos como 5 razones para expresar durante el culto público con tu cabeza el sexo que te asignó Dios. Es decir, mi postura es que actualmente debes expresar durante el culto público con tu cabeza el sexo que te asignó Dios. Y lo argumenté, o más bien desde el texto, el apóstol Pablo, entiendo, lo argumentó por medio de 5 razones, 5 razones atemporales, 5 razones que no están fundamentadas o tenían su cimiento en la cultura o en algo cambiante. Esas 5 razones eran la tradición apostólica universal, y recuerdan, la estructura que era como tipo sándwich o hamburguesa, que iba de los extremos hacia el centro. La tradición apostólica universal, la honra de la cabeza inmediata, la naturaleza de cada cuerpo, el orden de la creación y los ángeles. En el centro, lo que enfatiza la estructura, el verso 10. Entonces, esa es mi postura, y la pregunta que probablemente muchos quieren que yo aporte más claridad es el cómo. Expresarlo con la cabeza, ¿cómo? Para los varones entiendo que sigue aplicando el mandato en el culto público de tener la cabeza descubierta, así que no le debe colgar nada hacia abajo desde la parte alta de la cabeza, sea un objeto externo o sea su propio cabello. Y entiendo que para las mujeres, en el culto público debe tener cubierta la cabeza. Creo que eso puede lograrse con un velo como un objeto externo, que como les dije es lo que la iglesia ha creído por 1900 años y ha sido nuestras generaciones más recientes las que se han desviado de eso. Pero yo en mi postura yo entiendo que esa cubierta sí puede ser ese velo externo, pero no necesariamente tiene que ser ese velo. El mandato es que esté cubierta. Y entiendo del mismo pasaje que la cubierta puede ser también su propio cabello, si no está cortado con navaja o cortado a nivel de piel con tijera, y que además no sea artificialmente peinado hacia arriba para borrar la distinción de su sexo. Que ahí es donde yo sí, como el pasaje no dice exactamente el tema, ahí sí se acudía a la cultura a ver qué había. Y yo entiendo que Pablo lo que estaba corrigiendo no eran mujeres rapadas, no eran mujeres que tuvieran el cabello cortado muy cortito, eran mujeres que quizás sí tenían el cabello largo, pero se lo acomodaban de una forma, quizá de los peinados flavios típicos del siglo I en Corinto, y que borraba la distinción o generaba confusión de que se viera femenina. Entonces, habiendo repasado eso, hoy lo que quisiera que veamos es que centremos nuestra atención en 3 preguntas. Ya la
predicación expositiva del texto se dio, pero hoy estamos haciendo algo que es mucho menos común, que es algo más temático, y lo vamos a ver por medio de 3 preguntas. La primera y la tercera son prácticamente el repaso. La vez pasada, lo fuerte va a ser la segunda pregunta, que tiene que ver con complementarismo. Esa primera pregunta es: ¿qué es lo que hace especial el tiempo de orar y profetizar con la congregación reunida? Esa pregunta nace de darse cuenta que Pablo de alguna manera está como viendo especial o diferente ese tiempo. ¿Por qué hay instrucciones diferentes para el momento de orar y profetizar y no es en las 168 horas de la semana? Ya se lo había mencionado, quiero que lo repasemos. La segunda pregunta es: ¿en qué consiste la distinción e interdependencia de hombre y mujer establecida desde la creación y vindicada en la redención? La tercera pregunta es: ¿qué impacto tiene un entendimiento equivocado de las 2 respuestas anteriores? Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta: ¿qué hace especial ese tiempo de orar y profetizar? Nuestro entendimiento en nuestra iglesia es que en esta parte de la carta Pablo ya empezó a hablar de toda la iglesia reunida. No todos lo entienden de esa misma manera. Nosotros sí lo entendemos de esa manera. Y entendemos que desde el Edén los seres humanos por su pecado habían quedado excluidos de la presencia gloriosa de Dios. Pero ahora, por el sacrificio de Cristo en el nuevo pacto, Él nos ha dado acceso nuevamente a su presencia. Y la vez pasada leímos Hebreos 12, del 22 al 24, que dice, haciendo contraste con el antiguo pacto, en monte Sinaí, dice: ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Si recuerdan la historia bíblica de Caín y Abel, la sangre de Abel se ve como una sangre que está clamando. ¿Por qué clama? Por venganza, por juicio contra un pecador, un asesino. Pero ahora en el nuevo pacto ha sido derramada la sangre de Cristo por nuestros pecados, no para que nosotros los pecadores seamos enjuiciados o condenados, sino que la sangre de Cristo clama por nuestro perdón, clama por misericordia y para que seamos adoptados como hijos de Dios, que regresemos a esa presencia gloriosa. Nosotros entendemos que cuando nos reunimos como iglesia en el día del Señor, aquí ocurre algo sobrenatural. Es lo que enseña el texto que acabamos de ver. En algún sentido es un anticipo del estado eterno al final de la historia de redención. La sangre de Cristo nos acerca a esa realidad que nuestros ojos físicos no pueden ver. Aquí con nuestros ojos físicos no vamos a ver que esté ocurriendo nada fuera de lo normal. Pero Dios nos concede una vez por semana, y por eso apreciamos tanto estar acá y lo priorizamos, porque Dios nos concede saborear esa realidad del descanso eterno en el Señor. Toda lágrima enjugada, cara a cara con Él. Y quisiera aclarar, si me faltó claridad la vez pasada, cuando dije este listado de cosas que Dios dice que cuando nos acercamos están presentes aquí, otros seres que están alrededor del trono de Dios adorando, que incluye ángeles, que incluye los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y hasta mencioné una hermana de la iglesia que ya falleció. No se entienda esto como que si hubiera una mezcla o una confusión de cielo y tierra aquí. Como les digo, esto es un anticipo, como un saborear del estado eterno, porque, por decirlo así, esa fusión no va a ocurrir sino hasta el penúltimo capítulo de la Biblia, Apocalipsis 21, cuando descienda la nueva Jerusalén. Así que esto es solamente un anticipo. En ningún momento se borra la frontera de cielo-tierra o se llegan a mezclar. Si hay un acercamiento real, con todo esto que se nombra acá, juntos participamos de la adoración celestial, no mezclados, no hablándonos unos a otros, hablando con ángeles o hablando con los espíritus de los justos hechos perfectos, no, uniendo voces en adoración a Cristo.
Los lados siguen separados, pero se unen como adoradores. Sí hay comunión, sí hay participación mutua, sí hay adoración conjunta, pero no hay una interacción directa. Pero sí vivimos algo glorioso aquí. Tenemos en algún sentido una intensidad aumentada de la presencia de Dios que está en el interior de cada creyente, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero también la Biblia nos enseña que toda la iglesia reunida, y lo vemos 1 Corintios 3 en esta misma serie, allí de una manera también más especial o más intensa está la presencia del Señor. Hay algo fuera de lo normal cuando nos reunimos. Podemos verlo en Hechos 4, cuando toda la iglesia reunida como cuerpo y unánime ora clamando ante el trono de gracia. Y dice así: unánimes alzaron la voz a Dios. Hermanos, es lo mismo que acabamos de hacer cuando Andrés nos guió en la oración. No es una oración como en cualquiera otra de las 168 horas de la semana. Unánimes alzaron la voz a Dios. Y más adelante dice: después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Cuando la iglesia está reunida es unánime. También cuando cantamos todos estamos al unísono con las mismas palabras que glorifican a Cristo. Aquí ocurre algo sobrenatural y especial, y Dios dispensa su gracia a través de su iglesia reunida, que fortalece cuando nos reunimos. Eso para repasar qué es lo que hace especial este momento. Ahora vamos a pasar a la segunda pregunta, que es donde quisiera que invirtamos la mayoría del tiempo hoy, que es: ¿en qué consiste la distinción e interdependencia de hombre y mujer establecida desde la creación y vindicada en la redención? Que en el texto, aunque ya fue expuesto, lo vemos en los versículos del 7 al 12. Y sobre todo lo vemos en la cuarta razón del bosquejo, que es el orden de la creación. Pablo se remontó a Génesis, mencionó algunas cosas. Nosotros vamos a remontarnos a Génesis también y vamos a ampliar más. Lo que quiero es que veamos múltiples indicadores que con toda claridad enmarcan el orden de la relación de hombre y mujer. Así que si quieren, por favor, muévanse en sus Biblias a Génesis capítulo 1 y vamos a empezar en el versículo 27. No voy a leer todos los textos, pero los animo a, como yo voy con cada uno de los 10 que voy a dar, indicadores en Génesis, que ustedes puedan seguirme. En Génesis 1:27, tal vez no lo noten de primera entrada, pero el término colectivo que se usa para referirse a juntos, hombre y mujer, es decir, para referirse a la humanidad o a la raza humana, es la palabra hombre. Con solo mencionar al hombre se entiende que está hablando de la humanidad. Es como cuando en español decimos el hombre tal cosa y estamos refiriéndonos en general a la humanidad, aunque solo se menciona el hombre. Pues ahí hay un primer indicador del hombre, por decirlo así, como representante de la humanidad o de él y la mujer. El segundo indicador lo pueden ver en Génesis 2:7, versículo 7, cuando es creado el hombre, versículo 22, cuando es creada la mujer, y ese es precisamente el indicador. El hombre fue creado antes que la mujer. El tercer indicador lo pueden ver en Génesis 2:15, en que vimos la vez pasada que el hombre, antes de que fuera creada la mujer, ya había recibido una misión sacerdotal en un espacio sagrado, en el huerto. Como cuarto indicador, avanzando 2 versículos en Génesis 2:17, ahí podemos ver que el hombre ya había recibido el mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal antes de la creación de la mujer. Y eso lo posicionó como el guardián de la ley divina y el responsable de luego enseñársela a ella y velar porque se cumpliera. El quinto indicador, en Génesis 2:18, es que el propósito explícito que da Dios de por qué está siendo creada en ese momento la mujer es para ser ayuda idónea o apropiada para el hombre. Es decir, viene con un rol de asistir o complementar.
en medio de una situación en que el hombre solo no era una situación buena, en medio de una creación en que todo era bueno en gran manera, el hombre solo, eso no era bueno. Como sexto indicador, lo pueden ver en Génesis 2 del 21 al 22. La mujer fue creada derivada de la costilla del hombre. Como séptimo indicador, en Génesis 2:23 vemos que es Adán quien le asignó nombre a la mujer, que también de alguna manera denota liderazgo o autoridad. Y él dijo, ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Y en español tal vez no suena muy bien, tal vez creo que en Reina Valera que dice, ella será llamada varona porque del varón fue tomada. Que tal vez refleja un poco más el idioma original donde dice que ella será llamada Isha porque de Ish fue tomada. Nuevamente apuntando a la derivación del hombre y él siendo quien le asigna nombre. Después de la caída en Génesis 3:20, nuevamente Adán le asigna un nombre. Que siempre hablamos de Eva como Eva, pero entre este momento en Génesis 2 y Génesis 3:19 su nombre era varona o mujer. Fue después que el nombre fue Eva. En Génesis 2:24 el octavo indicador es que el hombre es el que ejerce la iniciativa para que se dé un matrimonio. Es el hombre quien dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Él es el que, siendo proactivo, funda y lidera un nuevo núcleo familiar. Noveno indicador lo tenemos en Génesis 3:9. Y es que después de que pecan, de que caen, Dios responsabiliza primariamente por la caída al hombre, aunque fue la mujer la que pecó de primera. Él debía rendir cuentas primero. Y el décimo indicador es que vemos a Dios reprendiendo a Adán específicamente por invertir el orden de liderazgo en Génesis 3:17. Y ese quiero leérselos. Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido el árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él. Vean, Dios pudo haber dicho solamente, por cuanto has comido el árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él. Pudo haber dicho solo eso, pero esa es una reprensión que hubiera sido incompleta. Primeramente le dice, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer. Y ese escuchado se refiere a un escuchar para obedecer como alguien, como que él estuviera siguiendo el liderazgo de ella. Y es parte de lo que Dios los reprende, específicamente Génesis 3:17. Entonces, aprovechando que Pablo pausó a Génesis, nosotros volvemos a Génesis, ponemos esa base. Ahora podemos hablar ya como más, vamos a ir a algunos otros textos, pero hablar ya más como armando teología acerca de el complementarismo, que como les dije es uno de los 7 valores en común que abrazamos en las iglesias Gracia Soberana. Y les leo un texto que pudieran ver ustedes mismos en la página web, que dice así: liderazgo complementario en el hogar y en la iglesia. Creemos que el plan glorioso de Dios era crear hombres y mujeres a su imagen, dándoles una misma dignidad y valor delante de Él, al tiempo que les asigna roles diferentes y complementarios dentro del hogar e iglesia. ¿Ok? Hogar e iglesia. Debido a que estos roles dan diferentes expresiones a la imagen de Dios en la humanidad, deben ser valorados y procurados con alegría y fe. Como comunidad redimida de Dios, la iglesia tiene la oportunidad y la responsabilidad de celebrar esta complementariedad, luchar por ella contra la hostilidad cultural y protegerla de las distorsiones pecaminosas. ¿Okay? Esa es la postura que sostenemos. ¿Qué alternativas hay? Si es un tema que usted por primera vez escucha, bueno, hay una alternativa que se llama patriarcado bíblico, en que
ellos disciernen desde la Biblia por decirlo así, con más claridad, que por ejemplo una mujer soltera viviendo con su padre está ejerciendo como esa función de cabeza sobre ella. Y ven el rol de liderazgo masculino como algo que debe cumplirse, no solamente en el hogar y en la iglesia, sino en la sociedad en general, ¿verdad? Una iglesia que abrace el patriarcado bíblico a una de sus miembros, o sea, y tratarían de persuadirla a que, por ejemplo, a que no sea presidenta de la república, o que no sea la CEO de una compañía o algo así, o jefe en general en una empresa. Esa es una alternativa. No vemos que eso sea herejía, pero no es lo que nosotros abrazamos. Y si fuera como un espectro y eso está de un lado, ¿qué es la alternativa que hay en el otro lado? La alternativa del otro lado se llama el igualitarismo, que ese descarta cualquier tipo de jerarquía funcional, sea en la iglesia o sea dentro de la familia. Entiende que en el nuevo pacto, hombre y mujer son iguales y que cuando se habla, porque ustedes van a pensar de ahí, pero hay textos que hablan de sujeción. Bueno, entienden que es sujeción mutua. Eso es lo que entienden. Y su versículo emblema, por llamarlo así, es Gálatas 3:28, donde dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Que tomar ese texto como emblema para hablar de igualdad de hombre y mujer es sacar ese texto de contexto, ¿verdad? Hace un par de años estuvimos en la carta a los Gálatas, en el estudio bíblico, y si recuerdan esa carta, en lo que se enfoca es en el tema de la justificación por la fe, por aparte de la ley y lo que pretendían hacer los judaizantes. Este versículo está dentro de una sección de la carta que trata sobre la adopción como hijos de Dios, desde 3:26 hasta 4:7, y el versículo anterior a este habla de bautismo. Este versículo habla de unidad en el cuerpo de Cristo por bautismo. Y en eso ciertamente no hay distinción de que sea hombre, mujer, esclavo, libre, griego o judío, no hay diferencia. En tema de bautismo, en tema de adopción como hijos de Dios, en tema de justificación por la fe, no hay diferencia. Pero es irse afuera del contexto de lo que dice ese pasaje, aplicarlo a que entonces entre hombre y mujer ahora no hay distinciones, ni un tema de liderazgo y sujeción. Ahora quiero leerles extractos de la Declaración de Fe y Gracia Soberana. Esta prédica siento que es un poco más tipo salón de clases, que no me gusta mucho, pero espero ponerle ahí como unos 15 minutos en una parte que espero que sean útiles para ustedes en su vida diaria. La Declaración de Fe en una parte dice: el hombre como varón y hembra. Hombres y mujeres están ambos hechos a imagen de Dios y son iguales delante de Él en dignidad y valor. El género designado por Dios a través de nuestro sexo biológico no es por lo tanto incidental para nuestra identidad ni fluido en su definición, sino que es esencial para nuestra identidad como varón y hembra. Gloria a Dios que eso está en la Declaración de Fe. Y en la familia de iglesias cambiar la Declaración de Fe es dificilísimo. Gracias a Dios que eso está ahí. Que aunque haya gente que se levante contra esto, difícilmente pueda lograrlo. Aunque la caída distorsiona y daña el diseño de Dios para el género y su expresión, estos permanecen como parte de la belleza del orden creado por Dios. Creo que el texto de 1 Corintios 11 habla a eso. Habla de la naturaleza, habla como parte de esa belleza del orden creado de Dios. Sigo, los hombres y las mujeres reflejan y representan a Dios de maneras distintas y complementarias. Y estas diferencias han de ser honradas en todas las dimensiones de la vida. Negar o tratar de eliminar estas diferencias equivale a distorsionar una manera fundamental en la que glorificamos a Dios como varón y hembra. O dicho de otra forma, le damos gloria a Dios viviendo, abrazando, celebrando nuestro rol en la identidad que Dios nos ha dado como varón y hembra.
Otra sección que se llama Matrimonio, Sexualidad y Soltería dice: la masculinidad y feminidad bíblicas enriquecen el florecimiento humano en todas sus dimensiones. Dios instituyó el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, quienes se complementan uno al otro en una unión que los hace una sola carne y que a fin de cuentas funciona como un tipo de la unión entre Cristo y su iglesia. Este permanece como el único patrón normativo de relaciones sexuales para la humanidad. Los esposos han de ejercer su rol de cabeza del hogar sacrificialmente y con humildad. Así es como se ven los roles dentro del matrimonio. Los esposos han de ejercer su rol de cabeza del hogar sacrificialmente y con humildad. Y las esposas han de servir como ayudas para los esposos, apoyándolos y sometiéndose voluntariamente a su liderazgo. Juntos, estos roles complementarios traen gozo y bendición a cada uno. Tal vez eso nos cuesta creerlo cuando, hermanos, si alguno está en un matrimonio en dificultades, tal vez le cueste creer eso, pero la palabra dice que es cierto. Estos roles complementarios traen gozo y bendición a cada uno. Amén. Creo que fue Andrés ese amén, pero sí, yo me uno. Amén. Y despliegan la belleza de los propósitos de Dios para el mundo. Es bello ver el diseño de Dios funcionando como debe ser. Los hombres y mujeres solteros no son menos capaces de disfrutar y honrar a Dios, ni menos importantes para sus propósitos. Ellos también han de dar expresión a la imagen de Dios de maneras distintas y complementarias. Es decir, el hecho de que yo no me case y entonces no sea esposo o esposa, este tema de roles, entonces eso no me toca a mí porque es solo en el matrimonio. No, recuerden, Pablo se devuelve a la creación, es acerca de cómo nos constituyó en la parte biológica y también como ser que tiene una parte material e inmaterial. Floreciendo como los portadores de su imagen y trayéndole gloria en su soltería. También en alguna de las dos conferencias de Gracia Soberana que he ido, un libro de los que nos regalaron se llama Los libros que nos formaron. Ese libro trae muchos capítulos, cada capítulo de un autor diferente, de algún pastor de Gracia Soberana, en que menciona un libro que ha impactado mucho la manera que se formó la declaración de fe y en general la familia de iglesias. Josh Blunt dedicó su capítulo a un libro llamado Recuperando la masculinidad y feminidad bíblica, una respuesta al feminismo evangélico. Y bueno, tal vez a alguien le suene un poco chocante que al igualitarismo le está llamando feminismo evangélico, pero yo creo que están dando en el blanco. Un buen subtítulo para el libro. Ese libro fue editado por John Piper y Wayne Grudem. Y es bonito porque ese libro siempre lo que busca es, aunque es una polémica, aunque es algo que surge a partir de que se está levantando el igualitarismo, no necesariamente viene como algo combativo, que tal vez no es lo que mejor funciona, lo que más nos edifica, sino que nos ayuda a ver la belleza y a celebrar lo bueno de ver el diseño que Dios tiene en el complementarismo, como algo verdadero, bello, glorioso, que se celebra y se vive. El libro trae definiciones de masculinidad y feminidad. La definición de masculinidad dice: en el corazón de la masculinidad madura está un sentido de responsabilidad benevolente de liderar, proveer y proteger a las mujeres de maneras adecuadas a las diferentes relaciones de un hombre. Y complementando, el corazón de la feminidad madura está en una disposición liberadora. Una disposición liberadora. Creo que las mentiras del mundo dirían que es opresiva, pero una disposición liberadora para afirmar, recibir y nutrir la fuerza y el liderazgo de hombres dignos de maneras apropiadas a las diferentes relaciones de una mujer. En Génesis 3:20 vimos que el hombre le puso por nombre, después de la caída, a la mujer Eva, que significa viviente o vida, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y eso enmarca una parte importante de la esencia de cómo está constituida la mujer, por aparte de que llegue a casarse o llegue a ser literalmente madre. Pero es parte de cómo fue creada.
A lo largo de la Biblia, a partir de ese momento, siempre se afirma ese rol de la mujer ligado a la nutrición, a la maternidad y a la preservación de la vida, que complementa el rol del hombre como proveedor y protector. Y todo lo que les leí de la declaración de fe se deriva de textos bíblicos, que aquí los voy a pasar rápidamente, pero creo que uno muy importante es Efesios 5, y le pido que vayan en sus Biblias a Efesios 5. Vamos a leer a partir del versículo 21. Efesios 5, 21. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. ¿Ok? Este versículo es el encabezado de todo lo que viene después. No es un versículo aislado como, entonces todos nos sometemos entre todos. No, ya va a decir cómo se ve ese sujetarse o ese sometimiento en diferentes relaciones. Y aquí es en el texto del Nuevo Testamento en que amplía más en el matrimonio. Ahí van a ver, no lo vamos a leer en capítulo 6, vea que ya se dirige a los hijos que deben obedecer a sus padres, en 6.1, o en 6.5 a los siervos que obedezcan a sus amos. Pero veamos qué nos dice dentro del matrimonio. 5.22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Qué difícil, como al Señor. Sujetas así a un hombre caído. Es la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Difícil también esa frase, en todo. Ahora los maridos, versículo 25, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella. Sacrificial, dar la vida, es darlo todo, es lo que tienes, todo lo que tienes por ella. ¿Con qué objetivo? Para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua con la palabra. Ahí vemos la prioridad de lo espiritual, del liderazgo de un hombre con su mujer, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ahí regreso a la ilustración inicial de como querer como agarrar y dividir lo que Dios más bien dice que está junto. Cabeza y cuerpo son uno solo. Amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Y aquí cita Génesis 2:24. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Es el texto principal. Y en medio de ver algo así, pensar que la Biblia lo pone como mandato en nuestros matrimonios, en medio del pecado que cometemos constantemente los hombres como esposos, como pastor, y el pecado de las mujeres como esposas, y ver eso como algo utópico, algo que inalcanzable, imposible, no va a funcionar. Efesios 5 nos dice que el mismo Espíritu que obra en Cristo en su vida perfecta, dándose por la iglesia, es el mismo Espíritu que nos ha dado a nosotros y nos ha empoderado. Efesios, tal vez no en este capítulo, pero antes enfatiza eso. Tenemos ese mismo poder espiritual para poder vivir esta realidad y glorificar al Señor en este mundo. Que pueda haber un retrato del Evangelio en un esposo que lidera como Cristo y una mujer que se sujeta como Cristo se sujetó al Padre para llevar a cabo el plan de redención tomando el rol que le correspondía. Y lo hizo gozosa voluntariamente. Algunos otros textos, Colosenses 3:18,
Mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ella. Ahí se adelanta un tipo de autoritarismo que puede surgir en los hombres. 1 Pedro 3, del 1 al 7, les leo el inicio y el final. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor. Y en Tito 2, a partir del versículo 3, donde Pablo está diciéndole a Tito cómo debe exhortar a las mujeres ancianas a enseñarle a las más jóvenes, les dice esto: que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes. ¿A qué? ¿A qué las van a instruir? A que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La carta de 2 Timoteo también elogia o afirma a la madre y a la abuela de Timoteo por la instrucción bíblica que le dieron a él, que lo hizo sabio para cuando el Señor le hizo llegar el Evangelio y le concedió salvación por gracia. Eso es glorioso, todo esto es glorioso. Esa labor amorosa en el contexto del hogar de las mujeres, especialmente en esas edades estratégicamente formativas de los pequeños. Eso, hermanos, hermanas, eso impacta las vidas de una manera única e irreemplazable. Si no ocurre en esa ventana de tiempo, hermanos, ya después en un sentido, el Evangelio transforma todo, pero en un sentido, incluso uno como pastor lo que hace es como un control de daños, de lo que debió haber ocurrido según el diseño de Dios y no ocurrió. Y nuevamente entendemos que no es el llamado de cada mujer, ni el matrimonio, ni la maternidad, pero igualmente su soltería. Puede verse muchas veces de manera evidente su servicio amoroso según su diseño, hacia familiares, hacia personas en necesidad. Sin el rol de las mujeres en los hogares, como lo acabamos de leer, la humanidad moralmente colapsa. Y creo que podemos ver la historia reciente y podemos ver algo ahí. Quizá alguien pudiera debatir eso. Creo que lo que no es debatible, porque es una realidad matemática, es que si en general, no es que a cada una le toque una cuota nuevamente, pero si la mujer en promedio no tiene 2.1 hijos, numéricamente la humanidad también colapsa. Y nadie más puede hacerlo. Es el llamado y el diseño que Dios ha dado. Y en muchos sentidos, nuevamente, a pesar del poder del Evangelio, la obra que hace Dios en nosotros es marcada fundamentalmente por nuestra mamá en esos años formativos de la infancia. Esto me conmueve mucho. Cuando tenía 8 años, mi mamá me regaló esta Biblia. Para Daniel, con todo amor. Hermanos, yo aquí no puedo estar y ser lo que soy, que bueno, soy lo que soy por la gracia de Dios. Si no fuera por mi madre y ahorita por los años de matrimonio que me ha regalado Dios con Anita, y tal vez no es lo que se ve aquí, pero hablando de esas cosas que el ojo físico tal vez no ve, lo que yo puedo hacer sirviendo al Señor hubiera sido imposible sin la labor, muchas veces no vista y no apreciada y despreciada y tenida por menos en la sociedad. Y una vez escuché algo más o menos así de un predicador decir que a alguien le preguntaron que cuánto tiempo le tomó hacer una prédica. A mí podrían preguntarme hoy cuánto tiempo le tomó hacer esa prédica y uno decir, me tomó 20 horas. En un sentido yo podría decir eso, en otro sentido yo podría decir, me tomó 43 años y 20 horas, porque al final
yo aquí como hombre, como ser humano, que Dios ha venido formando desde la infancia, incluso desde antes de mi conversión, formando la conciencia, el resultado que viene a darse hoy está impactado por cosas que han ocurrido desde las etapas más tempranas de mi vida en el hogar. Así que es glorioso el llamado que las mujeres tienen, que el Señor les ha dado en su diseño. Me gusta mucho algo que dice en un capítulo de su libro Elisabeth Elliot, que pensando en el momento en que Satanás tienta a la mujer en el Edén con esa idea de no tienes que ser mujer, puedes ser igual a Dios, y tal vez ideas de la sociedad de que no tienes que ser mujer, puedes ser igual que el hombre y ser tal vez el que está aquí parado al frente y los demás ven y no el que está haciendo otro trabajo menos visto. Y en medio de eso, una mujer que entiende el diseño precioso del Señor para su vida y su propósito, puede responder a esa mentira diciéndole, déjame ser mujer. Y de hecho creo que el libro se llama así, creo que se llama Déjame ser mujer, de Elisabeth Elliot. Regreso a la declaración de fe, porque acabo de mencionar más el tema del hogar, pero es hogar, iglesia. Con respecto a la iglesia, la declaración de fe en la sección de la iglesia de Cristo dice, en conformidad con el diseño de Dios en la creación, la Escritura reserva la función de anciano para varones, aunque los hombres y las mujeres por igual pertenecen a un sacerdocio real, en el cual cada miembro es dotado por Dios para desempeñar un papel vital en la vida y misión de la iglesia. Sacerdocio universal de los creyentes, incluye hombres y mujeres, pero reservado para varones el oficio de anciano, pastor, obispo, que entendemos que son palabras sinónimas. El texto clave ahí está en 1 Timoteo 2, versículos del 8 al 15. Ahí quizá no tenemos todo el tiempo para ir a ver ese pasaje como quisiéramos. En ese mensaje se menciona a los hombres, que se les llama a apartarse de la ira y las discusiones y que sirvan, lideren con santidad levantando las manos en la reunión de los santos. Y en el versículo 12 dice, yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre. Pablo no fundamenta esto en razones culturales no mencionadas en el texto, como algunos pretenden, que ya les mencioné en la prédica pasada, como que era que porque las mujeres en Éfeso no recibían educación o porque había unas mujeres déspotas que ejercían un dominio absoluto sobre hombres en el templo de Artemisa, que no se menciona en el texto, sino que Pablo lo fundamenta en lo que sí menciona en el texto, que es la creación y la caída. Y los versos 14 y 15 cierran con un contraste. El verso 14 habla de ese tema del engaño que llevó a la caída de Eva. Y luego viene un pero en el verso 15, viene un contraste. Porque, ¿cuál es el contraste? Que ella cayó en un engaño que la hizo rechazar su diseño y rol, entre otras cosas. Y la marcó en su sexo en general, mujer, con la reputación de transgresora. Pero ahora en Cristo es reivindicada su propósito. Ahí cuando habla de que se salvará, no está hablando de la salvación del alma, de ir al cielo en vez del infierno, no está hablando de eso. La palabra salvar puede significar otras cosas. Aquí lo que se refiere es que ahora en Cristo ella es reivindicada en su propósito, en que ahora puede abrazar su diseño y rol como madre de los vivientes, a la vez que está perseverando en virtudes espirituales que armonizan con las biológicas. En el libro de gobierno de las iglesias Gracia Soberana, en el apartado 10.3 dice, no obstante que afirmamos de todo corazón la importancia vital del ministerio de la mujer en nuestras iglesias, las iglesias individuales pueden diferir en la aceptación de que haya mujeres sirviendo como diaconisas. Si una iglesia decide nombrar diaconisas, es fundamental que las responsabilidades del papel no violen otros mandatos de las Escrituras. Es decir, precisamente el que acabamos de leer de 1 Timoteo 2, que no ejerza autoridad o enseñanza autoritativa a los hombres.
En nuestra iglesia tenemos 3 diaconisas, ustedes no las han visto en ningún momento ejerciendo algún tipo de autoridad o enseñanza a los hombres. Yo creo que este es un momento para también darles palabras de ánimo a los matrimonios de Iglesia de la Gracia por su perseverancia. Vivir los roles en el mundo caído, en nuestro pecado e imperfección, en todo matrimonio de ambas partes, es algo duro. Pero los animo en el sentido de que su perseverancia en esos roles es un testimonio vivo del poder del Evangelio que está obrando en ustedes y haciéndolos semejantes a Cristo, y de ver que el diseño de Dios es verdadero, es eficaz y nos apunta a adorarles. Sigan perseverando, matrimonios. Yo creo que es trágico ver cómo los igualitaristas tratan de insertar competencia donde lo que realmente hay es complementarismo. Y solo para mencionar un ejemplo, quieren sostener o proponer a la mujer como maestra de hombres adultos, usando el ejemplo de Priscila corrigiendo a Apolos. Priscila y Aquila, su esposo, corrigiendo a Apolos. Y pensando en este tema como de llevar cuentas, de ver cuál tiene un rol más prominente, tal vez apuntan a que de las 6 veces que se mencionan Priscila y Aquila, en 4 se menciona ella primero, y que seguro implica un rol prominente. No es que no tenga importancia eso, y yo creo que sí comunica algo, y de hecho creo que comunica algo complementarista. Pero ¿qué es lo que nos comunica más fuertemente? Priscila y Aquila, 6 de 6 veces, siempre se mencionan juntos, siempre. Nunca se menciona uno por la parte del otro, siempre se nos menciona como un equipo ministerial en unidad de propósito. Eso es lo que resalta Lucas en el relato de Hechos. Y cuando queremos desde afuera entrar y verlos por separado, y que cuál tenía un ministerio más prominente, creo que más bien estamos yendo en contra de lo que Lucas quería decirnos en 6 de 6 veces de ese matrimonio ministrando unido. Y bueno, les comenté que quería insertarle un poco más de sabor de prédica que de salón de clases a esto. Y quisiera hablarles un momento acerca de las amenazas del mundo al diseño divino que nos ha dado en nuestros roles. Voy como 7 minutos con hombres, 7 minutos con mujeres, y después voy a concluir de una vez, aunque no veamos la última pregunta. Creo que Dios me va enseñando también en qué momento puedo detener una prédica y no extenderme. Ok, hombres. Creo que en las iglesias, en nuestro contexto, estoy hablando de la actualidad, el contexto de nosotros, la distorsión más grande de nuestro rol como hombres no es que desaparezca, pero quizá ya no es tanto el machismo, quizá no es tanto ese autoritarismo, ese imponerse, ese enseñorearse, que sí ocurre. Pero poco a poco ha ido ocurriendo que más bien la distorsión que se empieza a hacer más frecuente es el hombre pasivo que abdica o cede el liderazgo, dejando un vacío de dirección en el hogar y en la iglesia. Así que el desafío pastoral ahora para nosotros ya no es tanto frenar el abuso de poder, que hay situaciones en que ocurre y sí hay que hacerlo, pero ahora se vuelve más común la necesidad de reactivar el sentido de responsabilidad que le corresponde asumir a los varones. En Génesis 2:15, Richard Phillips, en el mandato masculino, ve estos 2 mandatos de cultivar, hacer que las cosas crezcan, matrimonio, hijos, iglesia, trabajo, cosas que requieren iniciativa activa y persistente. Eso cultivar, guardar, proteger el huerto de las amenazas, porque esto era en el Edén. Amenazas como ¿qué? El pecado, los ataques externos, la propia pereza. Pero el mundo ataca ese diseño y lo hace desde la infancia. Ahora los niños, desde que empiezan a mostrar rasgos como alta energía, competitividad y necesidad de movimiento, a eso se le llama que es una patología. No niego que habrá algunos casos especiales que sí sean de atención, incluso médica,
o de ser medicados, pero muchos casos que no lo son terminan viéndose como una patología y los medican desde la infancia en vez de hacer lo correcto, que es canalizar eso hacia el servicio, el trabajo, la protección. Que creo que como ataque a los hombres, también ahora hay múltiples entornos virtuales o fantasiosos que se convierten en canales para los impulsos masculinos, pero que son cosas vanas que nada aportan a la vida real y que no contienen los riesgos y responsabilidades del mundo de verdad. Los videojuegos pueden dar una falsa sensación de conquista, de logro, de aventura y de competencia. La pornografía puede dar un sentido falso de conquista e intimidad gratificante, sin pasar nunca por ejercer iniciativa, esforzarse, cortejar, pasar por experiencias de riesgo y rechazo o asumir compromiso relacional. Las apuestas y los juegos en línea tienen un efecto emocional que falsifica lo que realmente está diseñado que ocurra para cuando tenemos que tomar decisiones de inversión, decisiones financieras importantes, riesgos calculados de la vida real. Ver deportes y películas de superhéroes hace que la energía para luchar en guerra espiritual y prosperar la familia y la iglesia se desperdice siendo un consumidor pasivo de las hazañas de otros y de hazañas que no importan, ¿verdad? Inclusive, no es que no estás viendo a los héroes de la fe y eso te edifica, no, es como, me cae muy bien un basquetbolista ya retirado que él dice las cosas a como son y él abiertamente dice, nosotros somos afortunados que a los hombres les gusta ver nuestra habilidad de que una bola pase por un agujero. Porque eso en la vida real, ¿qué aporta? Pero ahí nos desperdiciamos en energía como consumidores pasivos de las hazañas de otros. Esas falsas hazañas traen una percepción propia de éxito, de que lograste algo en la realidad, cuando en realidad lo lograste en un espacio vano y estéril, siendo un placebo que agota tu ambición que estaba hecha para la vida real. En ese ambiente controlado y previsible, si haces un mal manejo de autoridad, muchas veces lo puedes resolver presionando un botón para resetear. Pero en la vida real, que es impredecible, un pecado o un error como esposo, como padre, como pastor, como varón de la iglesia, va a implicar dolor, pérdida financiera, mala reputación, relaciones rotas que quizás nunca se lleguen a restaurar totalmente. Y es parte de tu vida como hombre tener que afrontar eso, aunque te requiera décadas, aunque te requiera el último día de tu vida, arrepintiéndote ante el Señor, recibiendo su perdón y asumiendo la responsabilidad de las consecuencias terrenales de tus actos. Y es trágico como el sistema del mundo puede producir un hombre que puede ostentar el récord de un videojuego, puede ser el récord nacional de un videojuego, pero es un hombre que se paraliza al momento de tomar una decisión de la vida real que implica riesgo y sacrificio. Hermanos, no es que todas estas cosas que dije las estoy condenando. Lo que estoy diciendo es que no debes vivirlas de una manera que malgastes tu vida usando un diseño que Dios te dio biológico y la parte inmaterial o espiritual, invirtiéndote en esas cosas que son vanas. Puedes tener tus espacios de descanso, de ocio, pero no, si estás invertido ahí, eso es un tropiezo, un estorbo para que vivas de acuerdo a tu diseño masculino. Hombre, a nivel pastoral siempre te vamos a animar a que asumas responsabilidades en tus vidas, que lideres familia, que sirvas en la iglesia, que asumas compromisos, que seas madrugador, trabajador, que te ejercites, que mortifiques el pecado de la pereza y que no te paralices. Mujeres, yo creo que en medio de otras cosas que también pudiera decir, creo que una gran amenaza del mundo para ustedes es el mensaje feminista, que ya yo y los más jóvenes ya vivimos inmersos en el feminismo y es ya como el pez debajo del agua que no se da cuenta que está mojado, pero está fuertemente el mensaje feminista.
Me leí un libro que no necesariamente es el tipo de libro cristiano que yo prefiero, ¿verdad? Con un montón de referencias, con versículos y así, pero es un buen libro. Un libro de Sarah Hoff, una antigua activista feminista. El libro se llama Cómo fabricar a una feminista y cómo rescatar de la prisión de falsa libertad que se le prometió. Y creo que a través de este sermón y enseñando complementarianismo he seguido un buen consejo que ya al final, habiendo salido de ese lavado de cerebro, de que no necesariamente lo mejor es que ataque de lleno el feminismo y me enfoque solo en eso, sino en exaltar la bondad de Dios en el diseño que ha dado complementario, con distinciones, con feminidad, de entender que el Señor te llama a ocupar un espacio de honor y propósito, que es un espacio de refugio, no una regla, que seguir el diseño de Dios no te hace perder derechos, sino que estás recuperando tu propósito. Y varias de las cosas que voy a decir ahora son como citas o resúmenes directos del libro. Dios te anima hoy, hermana, a ver la fe y la familia no como prisiones, sino como los refugios naturales donde la mujer encuentra su verdadera identidad y descanso espiritual. Dios no creó a la mujer para competir con el hombre ni para ser su copia, sino para ser su ayuda idónea. La mujer posee cualidades que el hombre no tiene y ambos se necesitan para reflejar plenamente la imagen de Dios y formar una familia sólida, sea en el hogar o sea también en la iglesia. Con respecto a este distintivo de las mujeres, de esa capacidad de nutrir, tanto de manera física como espiritual, dice, el diseño femenino está orientado hacia la vida y el cuidado. No se limita solo a tener hijos biológicos, sino a la capacidad natural de la mujer. Escuchen qué bonito, porque esto realmente es así. La capacidad natural de la mujer para dar orden, belleza, consuelo y guía moral a su entorno. Usted pone el pie dentro de una casa y usted identifica el diseño de una mujer que vive ahí y que genera un entorno de cierta manera, que le lleva gloria a Dios con orden, con belleza, con una atmósfera. Esta autora describe la feminidad bíblica como una fuerza basada en la sabiduría y la mansedumbre. Y esto creo que también es muy útil. Es una fortaleza que se construye, es una fortaleza que construye el hogar y la sociedad desde la influencia interna, no desde el dominio externo, que creo que ahí muchas veces viene el engaño de las posiciones que ante el mundo se ven, que llaman la atención, que prometen algo, pero esa fortaleza diseñada por Dios es una influencia interna que cambia al mundo, pero desde la intimidad del hogar. Algo más que escribió me parece que es el enfoque correcto de Gálatas 3:28, el versículo lema de los igualitaristas, y dice esto, habla de la dignidad de la mujer como hija de Dios. El diseño original establece que el valor de la mujer es intrínseco y sagrado porque viene del Creador. No depende de tu éxito profesional, de tu activismo ni de tu apariencia. Lo que te da libertad es el Señor y el mundo no te la puede quitar. Yo sé que aquí quizá muchas mujeres han sufrido en medio de una dinámica complementaria del abuso del rol de los hombres. Hermana, yo te pido que eso no te impida ver la bondad del diseño de Dios, como entendemos la autoridad de la palabra y que es verdadera. Mi oración al Señor es que si la cosmovisión feminista te ejerce alguna influencia, que puedas despojarte de la cultura del conflicto para revestirte de la cultura del perdón y la colaboración, restaurando por la fe en Cristo la confianza en la familia, el matrimonio y la iglesia, con el diseño dado por Dios complementario. La autora dice también, la fe cristiana no te oprime, sino que te devuelve tu dignidad intrínseca.
Al saberte hija de Dios, ya no necesitas la validación de cualquier voz que te diga lo que una mujer debe ser, de cómo se ve una mujer exitosa. La verdadera libertad no consiste en inventarte a ti misma desde cero, que es la promesa feminista, sino en aceptar y abrazar el diseño con el que Dios te creó como mujer. Esto incluye valorar la maternidad, la feminidad y la complementariedad con el hombre. Y bueno, no vamos a ver la tercera pregunta, del qué impacto tiene un entendimiento equivocado de las dos respuestas anteriores, y creo que lo había empezado a mencionar en la prédica anterior. El igualitarismo nace, voy a mencionarlo muy rápido, el igualitarismo nace de una interpretación bíblica en que el contexto cultural se usa como un tractor que le pasa por encima a gramática, a sintaxis, a flujo argumentativo, a estructura del texto, y hace que los lentes sean la cultura, a pesar de que explícitamente hay textos que dicen que son otras las razones de lo que se está mandando. Obviamente siempre que leemos la Biblia, ahí va a estar la cultura. Pero cuando hay textos que claramente dicen, es esto otro, no debemos por qué pasarle por encima con un tractor de cultura. Y ese método interpretativo termina siendo el caballo de Troya, por el que después, cuando aplicas ese mismo método a 1 Timoteo 2, vas entonces a terminar aceptando mujeres pastoras. Y si lo aplicas a Romanos 1 y a Levítico, terminas aceptando que homosexualidad no es pecado. Satanás siempre quiere borrar las distinciones que Dios hizo. Siempre. Desde el inicio, Él como ángel, Él como Dios, quitar esa distinción y Él ser Dios. La instigación en el jardín, borrar la distinción humano-Dios. Ustedes pueden ser como Dios, humanos. Algunos entendemos en Génesis 6, borrar la distinción ángel-seres humanos, que tampoco debe serse. Romanos 1, desde Babel, adorar la creación, cosas de este tipo. Borrar la distinción creador-creación. Hermanos, no es de extrañarnos que ahora hasta se están borrando distinciones la de hombre-mujer dentro de las iglesias, pero y en la sociedad en general, pero también borrando la distinción incluso humano-animal. Ahora con el tema de la cultura de los perrijos, ¿verdad? De los perros que la gente trata como si fueran sus hijos, como si fueran un ser humano. O el tema último de los Terians. No es de extrañarnos, es la conclusión lógica de adoptar una manera de interpretar la realidad que borra distinciones que Dios puso ahí. Y ahora también con la inteligencia artificial, empezar a borrar la distinción ser humano-máquina. Satanás intenta todo eso. El caballo de Troya en las iglesias es un método interpretativo de la Biblia, que creo que muchos de los que lo aplican no lo hacen con mala intención, pero no saben lo que viene después. Pero el tema es que lo que dice la conclusión lógica teológica de lo que va a ocurrir, ese efecto dominó de lo que vas a terminar aceptando dentro de N años. Cuando vemos hacia atrás las últimas décadas, lo que ha ocurrido con denominaciones en otros lugares más progresistas, comprueba que eso es lo que va a ocurrir. Empieza por cambiar el método interpretativo, ordenación de mujeres, bendiciones de parejas del mismo sexo, aceptar la diversidad sexual, defender el aborto. Y ya en un momento se llega a la apostasía ya ahí van las cosas súper mal, pero se llega a la apostasía ya de que es que si borras todas las distinciones, hasta vas a terminar deconstruyendo la Trinidad. Entonces pueden terminar siendo unitarios. Tampoco hay distinción cielo-infierno, universalismo. Primero, por lo general, aniquilacionismo, luego universalismo. Ese es el dominó comprobado que ocurre una tras otra vez, que comprueba la conclusión lógica de a dónde debiera llevar la parte teológica. Hermanos, estamos advertidos, guardémonos de seguir ese camino. Así se han fragmentado denominaciones completas en el último siglo, en los últimos 70 años.
Y no ocurre todo en unos poquitos años. Usted no va a pasar de las locuras que dije al final, del punto en que estamos ahora, esas locuras usted no pasa en 5 años. Va a haber resistencia, pero en un proceso gradual en que se levanta una nueva generación que no tiene el sistema inmunológico del cuerpo de Cristo, de la autoridad de la Biblia, que ya fue socavada con el método interpretativo y otras cosas. Ya una nueva generación, baja defensas, vamos de mal en peor, y en cuestión de décadas o un par de generaciones se pueden llamar cristianos, pueden reunirse como iglesia, pero solo de nombre, hermanos. Quizá a alguien le puede parecer que soy alarmista en lo que digo, que no soy el único que dice estas cosas, y decir, pero es que este tema de igualitarismo, eso no es esencial del evangelio, no es tema de primer orden. Sí, pero lo que he notado estudiando más y más este tema es, sí, no es de primer orden. Si alguien empieza en ese momento a abrazar igualitarismo, sí, todavía es mi hermano en la fe, no negó el evangelio, no apostató. El tema es que la conclusión lógica teológica y lo que ocurre en la realidad es que es previsible que dentro de décadas o un par de generaciones, la iglesia en la que está y la familia en la que está, su descendencia, su legado, sí va a ser de apostasía. Y por eso es importante. Hoy hemos visto algunas referencias para pasar a la conclusión de la creación y el primer Adán. Y creo que es apropiado que concluyamos reflexionando en la redención y el postrer Adán, el Señor Jesucristo. Juan 19:33 dice esto: cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Hermanos, habíamos visto en Génesis 2:21 que Dios puso a Adán en un sueño profundo, y estando en el sueño profundo tomó de su costado y de ahí vino la vida para su esposa, de ahí se originó. Juan acá nos está presentando a Cristo ya muerto. En su costado penetra una lanza que lo traspasa y de ahí sale sangre, que fue sangre derramada por el rescate de su esposa. Y también salió agua, que pudiéramos visualizar como en Tito 3:5, el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, esa vida nueva que solo el Espíritu puede dar. El diseño creacional de hombre y mujer, la institución del matrimonio desde un principio apuntaba al misterio revelado en el Nuevo Testamento de Cristo y la iglesia. Hermanos, cuán glorioso es Cristo como cabeza de la iglesia, cuán bendecidos somos nosotros en formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y cuán glorioso es, hermanos, que viviendo nuestros roles dados por Dios como hombre y como mujer, el nombre de Cristo, nuestro Creador y nuestro Redentor, sea exaltado en todo el mundo. Vive celebrando el rol que Dios te dio como varón o como hembra. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos anima a no vivir según vista, sino por fe. Declaramos, Señor, que creemos lo que tú dices de la creación, creemos Génesis 2, creemos Génesis 3, Señor. Como también algunos, que eso tal vez guarda alguna relación, pero algunos dicen que eso, algunos ahora dicen que eso es un mito. Cristianos diciendo que eso es como mito combinado con historia. Padre, creemos tu palabra por lo que es gloriosa, Señor. Te pedimos que nos regales el don de la fe, Señor, para perseverar en medio de un mundo caído, pero para que podamos celebrar el diseño, el rol que nos has dado, porque es glorioso en una labor conjunta, interdependiente de hombre y mujer, que exalta el nombre de nuestro Creador y Redentor Jesucristo. Danos esa visión tuya, perfecta, celestial, de lo que vivimos aquí en lo terrenal. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén.